Bienvenida a Click Polo. Sonreí, es el día más feliz de tu vida. Soy Barto Castañola y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Lolo Castañola, campeón de la República, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Camila Cambiaso y voy a estar hablando en Click Polo. Soy J. Yaván, acabo de ganar la Copa República y voy a hablar en Click Polo. Soy Fede Potosky, no salí campeón pero jugué la República. Buenas, soy Román Eliarte, hablo para Click Polo. Soy Andrés Crespo y voy a estar hablando en Click Polo. Bueno, Barto, ¿es el día más feliz de tu vida? Sí, la verdad que sí. Impresionante. Contá, acabas de ganar la República en Palermo con tu hermano, tu viejo. No, sí, ¿Qué sentís? haber ganado con mi hermano y con mi viejo, nada. Impresionante. Nunca estuve tan contento como hoy. Bien. Antes de empezar el torneo, ¿imaginabas que podían llegar a ganar? Sí, siempre dijimos que podíamos ganar. Siempre pensamos que podíamos ganar. ¿Y vos por qué pensabas que podía ganar? Y porque sí, porque teníamos un equipo muy bueno. La verdad que no sé, pero andamos bien. Sí. ¿Cómo viste la final? Fue un partido que se suponía que iba a ser más parejo y lo ganaron bien. Sí, pero sí, la verdad que dejamos los caballos para este partido nomás. Teníamos Polo Tour, teníamos 20 goles y todo y fuimos cualquier cosa. Dejamos todo para este partido y fue así. Bien. Sí. ¿Sentiste presión? Esta tal vez fue la final más importante de tu vida. Sí, la verdad. ¿Te sentiste presión o jugaste muy Nah, cómodo? No, jugué, qué sé yo. No, presión nunca me puse. No. ¿En partidos así no sentís presión o sea, estás jugando? No, sí, obvio que presión, o sea, como tipo con ganas de jugar estaba, qué sé yo. No quería jugar y eso. ¿Cómo es jugar con tu viejo en la cancha? La verdad está bueno. Siempre me marca los errores. Cuando me mando cagada me putea, pero putea como para ganar, no es que putea y se bloquea. Putea como para ganar, sí. ¿Y vos entendés eso? Porque hay gente que tal vez que la putean un poco y se va para atrás. No, sí, yo para adelante. Yo la verdad que trato de ir para adelante. Sí. ¿Y el Jeta? Impresionante. Impresionante. No, impresionante. La verdad que impresionante. ¿Sabés que todos hablan que ustedes en, no sé, 7, 8 años están jugando en el abierto, los dos juntos? Y si no lo ganan, pegan el palo. O sea, está en todo el ambiente del polo diciendo estos dos pibes vamos recontra para arriba. Nah, tampoco la pagada. Nah. Bueno, pero vos cómo te ves a futuro? Qué sé yo, no sé, no lo puedo decir yo. Pero no sé. Bueno, ahora ganaste la República. ¿Y qué es el próximo objetivo? Qué sé yo. ¿De copa decís que ¿De copas o en el polo? O sea, ¿te gustaría empezar a jugar afuera, viajar, todo? Sí, estaría bueno, la verdad que sí. ¿Ya este año o el que viene? No, ¿Ya este año tuviste alguna oferta y te dijeron que no? Todavía sí, no, sí. ¿no? Tu viejo. Claro, todavía no me dijo no, todavía, pero sí. O sea, ¿vos te gustaría ya empezar a girar por todo el mundo? Sí, obvio, me gustaría. Convencelo de que sí. Bien. ¿Un chiste para Click Polo? Nada, qué sé yo. Nada. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Lolo, acabé de decir que todos te decían que estabas loco por jugar con tus dos hijos en la República, que nos decías a nosotros en Click Polo, ¿vieron? No estoy loco. Bueno, no estás loco, acaban de ganar la República. Sí, bueno, yo te lo dije, estaba mi vieja, vos lo escuchaste recién, decía al principio, estás loco, tan chiquito, el nene, todavía el nene, pero yo lo voy a jugar en las prácticas, lo ves a los tipos, yo no, estoy loco pero de polo entiendo bastante. Y ahora se tienen que, ahora no pueden decir más nada, ahora están todos contentos, pero yo fui el de la idea, eso seguro. Bien. Y cuando venías para acá después de ganar dijiste los 7 abiertos, no importa, o sea, hiciste la comparación con los 7 abiertos. No, ¿Cómo comparamos? ¿Tú sabes lo que es tener un hijo y verlo nacer y jugar con ellos a fondo acá? Los 7 abiertos ni hablar, son sensaciones distintas, lo de un hijo es todo. Es una sensación totalmente distinta, yo sentí una cosa hoy que es muy rara de explicar. ¿Qué querés que te diga? He ganado 200 copas, pero la pondría, si querés, el abierto del 97 que estaba mi viejo y esta.
Justamente pensaba preguntarte eso, por tu viejo. Y mi viejo, yo cuando terminó miré para arriba y sé que él tuvo mucho que ver en esto. Mucho. Imagino que a vos te hubiera encantado... No, bueno. ¿Y él? Yo hubiese muerto hoy, acá de un infarto, porque le hubiese subido la presión y explotaba, pero no, se hubiese vuelto loco hoy. ¿Qué pensaste en el final? Porque el final fue un partido tranquilo en el resultado, o sea, tenías tiempo durante el partido, durante el último minuto, de pensar que estaba ganando la República con tus hijos. No, en el final era una cosa de locos, era pensar en todos los chicos que trabajan, en todos los chicos que nos quedamos cuando estos eran chiquitos, en el 2010, que nos fuimos de la Dolfina y quedamos todos y apostaron al proyecto y pensaba en todo eso y que de a poquito empezó a darse. Bien. Y ahora con los chicos, o sea, ganar la República con 13 y 15 años deben ser récord. ¿Cómo pensás que pueden ser a futuro? O sea, no hay nadie en el polo que piense que estos dos chicos no van a hacer 10 goles y van a ganar el abierto varias veces. Ellos lo tienen que ganar abierto porque le digo, si van a jugar al abierto lo tienen que jugar para ganar, no para ir a participar. Yo pienso así siempre. Eso dijiste una vez, hasta que no te traigan la plateadita estás en deuda. Hasta que no me traigan la plateadita estoy en deuda, yo le voy a poner todo para que me traigan la plateadita, pero después que sean humildes, que no caguen a nadie, que es lo que le pongo, y que respeten a todo el mundo, y que sigan metiéndole horas y aprendiendo a jugar al polo todo el tiempo. Eso es interesante, como padre, ¿cómo trabajar la humildad de dos chicos que son cracks? Ya con 13 y 15 años. No, pero la humildad no se trabaja. Ellos terminan ahora y capaz que ahora van con sus amigos, terminan acá y se van al campo y van a jugar con los taquitos, con todos los amigos. No están en la bolera del telefonito, a ver qué me puso este, qué me puso el otro, y están viendo los gallos a ver qué juegan mañana. No, eso se los puse y lo tienen adentro ya. Bien, ¿es uno de los días más felices de tu vida? Sí, lejos. Lejos, ¿qué te parece? Es impresionante. Invita a vos. Camila, lo uno que a veces un periodista busca el lado emotivo, que la persona se emocione y llore. Acá no hace falta preguntarte nada, ya está. Ya estoy llorando. No, fue tremendo, la verdad que estuvo impresionante. Lindísimo, muy lindo, muy lindo, la verdad. Cuando Lolo te dice que va a jugar con los dos la República, ¿qué pensaste? Que sí, obvio. Sí, totalmente. Es más, Camilo estaba como dudando y le digo, ¿cómo no vas a jugar, Pilo? ¿Me estás cargando? Le digo, sí, no, sí. Pensaba que sí. Pero pensaba que jueguen para divertirse, o que jueguen porque tenían chance de que pase esto que pasó. Ah, bueno, siempre se anotan medio para ganar, ¿viste? No es como que se juegan, bueno, vamos a divertirnos, ¿viste? Que esto de divertirse, se divierten ganando, pero no, qué sé yo, siempre está en la posibilidad de ganar, siempre, o sea, mientras que te anotes, tenés posibilidad de ganar. Y tenían buen equipo, están muy bien montados, así que, nada, los chicos están jugando bien, estaba bueno el equipo. Vos te criaste y creciste acompañando al mejor jugador del mundo y también, tal vez de la historia, como es tu hermano. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y vos estás pensando que estás criando a alguno que tal vez en algún momento va a ser el mejor del mundo? ¿Cualquiera de tus dos hijos? Eso es muy relativo, o sea, eso es algo que no sé, se da, ¿viste? Se puede dar, porque obvio, pero no sé, no te puedo decir, estoy criando a alguien para, no. Bueno, pero ¿cómo vas llevando Creo eso, que ellos, es otra, o sea, vas en la historia yo acompañando a cracks, o sea, primero tu hermano y ahora tus dos hijos. Bueno, pero yo creo que también eso es algo que el deporte ellos lo hacen porque, bueno, les encanta, son apasionados y aparte tienen las condiciones y todo, o sea, todo se va dando, ¿me entendés? Y digamos, todo se hace para, qué sé yo, para llegar a ser
por el abierto, ganar y demás. Después Dios dirá si ellos tienen la constancia y la determinación para llegar a ser los mejores, ¿me entendés? Porque es un trabajo de todos los días, mucho sacrificio, poner mucho de vos, o sea, dejar un montón de cosas de lado. Entonces tampoco es, todo el mundo piensa que Adolfito vino, Dios lo tocó con la varita, pero el tipo es un laburante, labura, viste, permanentemente. Entonces no es que era, o sea, tiene todas las condiciones, pero además trabajó mucho para llegar a ser lo que es hoy, ¿entendés? Entonces hay que ver si los chicos van en ese camino, ¿entendés? Ellos tienen todo para ser muy buenos jugadores. Después, bueno, está en el laburo que le pongan, me parece. El Lolo dice que va a dar todo para que ellos lleguen a ser los mejores. Obvio. Pero que hasta que no le traigan la plateadita de Palermo están en deuda. ¿Compartís o no compartís la idea? Comparto que la idea es ese, el objetivo. Yo creo que en la vida uno siempre se pone objetivos, entonces es el objetivo máximo. Hoy el objetivo era ganar esto, de repente es la primera copa importante que gana la Natividad como club, y Lolo con ellos, ni hablar, ellos como, por ellos no se van a dar cuenta porque son chicos y es como que ya te digo, por ahí después están jugando al polito en casa, entonces como que para ellos es algo... Pero bueno, es un objetivo, ¿me entendés? Creo que para ellos también se van a sentir en falta con ellos mismos si no llegan a ganar el abierto, ¿me entendés? ¿Sos de emborracharte? No. ¿Te vas a emborrachar? Capaz, capaz. Una foto para la historia, muchachos. Vení tú, te venís. Sacame una foto. Voy yo. ¡Vamos a la Natividad! In play. Look at that. Adolfo's going to take advantage of the good side of the throw, and there he wins this first throw in. Now holds the ball, looking for some help. There he winds up. He fires it back down the field. Right up there in the middle, coming in hot. It's going to be picked up by Sola. Sola, one shot at the goal. That's how you do it right there. I mean, wow. Facundo Sola getting goal number one. Fred Mannix slaps the tail shot there. Mannix nicely done there on no sense. Now it's going to be an open back shot here from Facundo Sola. Sola, what a play, but Freddie gets there. Freddie, he flips it back there looking for an offensive player, but Adolfo somehow comes up with the ball. And now Audi's going to pay for this broken play. And here comes Fred Mannix trying to get to Adolfo. Adolfo puts it between the posts, 2 now. With 10 here we go. And look at this, Gonzalito's going to stay out of the throw, and it's going to be Rowdy to win this ball here. Now Rowdy there, but here comes Adolfo, the open goal penalty 2. Oh, yeah! Rowdy. Almost saved that one. Mannix, no! He leaves it behind! Back shot, another back shot. It's picked off by Gonzalito! Man, oh my God! It's no! They're taking out the man, letting Fred have the ball. Oh, yeah. Polo by Ganzi. Leave it for the big gun right there. Nice try, Alejo. Also, Adolfo's last penalty, too, so Sola takes it. He fires. Oh! Nice shot. 12-11 now the score with 2:53. All kinds of time left to go here. Fred Mannix, here we go. We might have something happen here. Freddie with the big ball downfield. He's got Gonzalito. Gonzalito's got to shoot right now. Gonzalito fires. That's it. That's all she wrote. Oh, man, what a nice try by Fred and Gonzalito. And he really did. Amazing. Adolfo Cambiaso, the man, once again does what he does. So Dubai, first year in Florida, and they take home the gold. I mean, watch Rashid, he completely sacrificed himself today. He did a great job there. We saw a lot of that. What a game. It was really tough. They were really strong in defense, and we missed a lot of chances. And I think so. The breaking point was the goal Mannix missed. That changed the game completely. The game is so tough. They play so well.
they have a nice organization and nothing. We try to play our polo and nothing. We have lucky. Jota, te creaste o pasaste gran parte de tu vida viendo crecer a Geta y a Barto. De repente hace 4 días estabas en la tribuna, entraste de suplente un partido y ahora estás viviendo un día de pura felicidad, campeón de la República con ellos. O sea, sí. ¿Cómo explicás todo esto? No lo puedo explicar. La verdad que no lo puedo creer. El medio te contaba un poquito el otro día, pero nada, venía hoy para acá y me acordaba cuando eran estos guachitos chiquitos y hinchaban los huevos en la caballeriza todo el tiempo y andaban siempre conmigo y con mi hermano para todos lados. Y nada, hoy que poder jugar acá y ver que no saben ganar, boludo, porque se metieron todos los goles, fue un programón impresionante. Así que nada. Lolo estaba muy emocionado, sí. Yo lo esperaba. Camila también. Sí. No esperaba que vos estés tan emocionado, estás por quebrarte. Sí, boludo, son familia, te lo juro. Lo vine a hacer a Bartolito, asistí el parto de Camilo. Todos los que saben, los que están en el polo un poquito saben que yo de los 15 hasta los 28 más o menos tuve toda mi vida ahí, todo el año. Entonces del polo, mi polo también es parte de culpa de ellos. Y medio todo lo que aprendí, lo aprendí ahí, entre Lolo y Adolfito y toda esa familia enorme. Y cómo no me voy a emocionar. Nada, boludo, no lo puedo creer. ¿Alguna anécdota de eso de chiquitos que te acuerdes? Tal vez no sea tan oficial ahora, pero nada, algo de eso de chicos. Bartolo me va a putear por esta. Se abusanó. Esa es la que queremos. En el verano Bartolito se había lastimado en el campo y tenía un corte atrás de la oreja que nadie lo vio. Y nada, era verano y había mosca y era en medio del campo y se abusanó. Aunque parezca raro, se abusanó. Tuvimos que volver a Buenos Aires con Camila para hacerlo ver a Bartolito. Y donde Lolo le descubrió los gusanos, aparte que casi nos mata a todos, de jodía que no se le abusanaban los caballos y se le abusanaban los chicos. Donde vio los gusanos casi se desmaya y tuve que entrar yo al hospital a tenerle la cabeza a Bartolito porque él no se animaba a sacarle los gusanos con el doctor. Así que nada. Bien, buena anécdota. Sí, espero que no se enoje. Ahora. ¿Este es uno de los días más felices de tu vida en el polo? Sí, seguramente. Tras que estoy teniendo un año espectacular y la estoy pasando muy bien por mi trabajo y por mi polo y por mis amigos y mi familia. Esto suma a fondo, así que estoy re contento. Horacio Fernández López Federico. La natividad del señor presidente de la Asociación Argentina de Polo, Francisco Olivera. Bueno, Fede, ¿qué sentís? Primero te hubiera gustado estar adentro de la final, pero ganó la Natividad, ganaste vos. Sí, o sea, yo estoy igual o más contento que ellos.
creo que transpiré la camiseta, como te digo, igual o más que ellos allá afuera, organizando la lista de Jota, le pasé 2 caballos míos, 4 de Lolo, que son los que me pasaba él a mí. Nada, una alegría muy grande porque, qué sé yo, hace 10 años que empecé a trabajar para esto. El año pasado, como hablamos la otra vez, empecé a jugar con Lolo, me invitó para esta copa, la encaramos con toda la fe del mundo. Tuve la mala suerte de tener que bajarme en la semifinal, pero bueno, Dios lo puso a Jotita ahí que nada, que la rompió. Bien, ¿sufrís más afuera que dentro de la cancha? Sí, totalmente, totalmente. La pasás hablando campero como el ojete. Nada, tratando que los caballos anden bien, los chicos sacaron manta los dos. Qué sé yo, se dio todo redondo, pero se sufre hasta el último segundo, allá afuera sufrimos cantidad, pero bueno, se ganó, que es lo que importaba. Es el día de la emoción, ¿no? Porque Lolo, Camila, Jota, todos hablaron muy emocionados y a vos también se te ve emocionado. Sí, qué sé yo, ya se me pasó un poco la desilusión, bronca, no sé qué era el otro día por tener que bajarme, la verdad que se me caían las lágrimas más de bronca de tener que bajarme que del dolor. Por suerte es una fractura bastante simple, me operan ahora el lunes. Y nada, y seguir encarando, qué sé yo, ya veremos la temporada grande con qué nos sorprende. Pero digo, emoción por la victoria, por ver que los nenes ganaron. No, olvidate. La victoria de la natividad, estaban todos muy... hace 3 meses que estamos, desde enero que estamos con esto. Empezamos a jugar práctica en La Pampa pensando en esto. Habíamos en un momento pensado en un equipo y después cuando vimos cómo estaba el Jeta, dijimos encaremos con el Jeta, ya está. O sea, el flaco está jugando bien, se la banca. Al principio dudábamos un poco por el tamaño, porque la verdad que es chiquitito. Pero hoy creo que ustedes lo vieron, lo vio y lo va a ver todo el mundo, que es un chiquito diferente a su manera. Bartolito es otro diferente también a su manera. Y se ganó, que era lo que importaba, como te digo. A mí me pone muy contento porque ellos me invitaron a ser parte de esto. Colaboré con lo que pude, ayudé con lo que pude, hasta donde pude. Y bueno, me tocó bajarme por un golpe. Pero nada, más que contento porque encaramos desde el primer partido que entramos al último cháquer perdiendo por 4 goles, lo dimos vuelta y nada, pudimos ganar el primer partido arañando, el segundo no fue más fácil, después de vuelta con la Iranita, que era un equipazo, la alegría de la Iranita, un equipazo impresionante. Y nada, ya cuando ganamos esos 2 partidos dijimos listo, flaco, ahora ya estamos, ahora no nos podemos echar para atrás. Y bueno, la verdad que más que contento y me emociona mucho por lo que están viviendo los dos chicos más chicos, que nada, están viviendo algo que no creo que se lo olviden nunca en su vida. Bueno, a partir de ahora vos podés decir torneo más importante ganado, Copa República. No. La voy a jugar de vuelta y la voy a ganar como se debe, si Dios quiere. Asociación Argentina de Polo, señor Francisco Grevián, va a hacer entrega de los premios al equipo finalista de Media Luna, a Federico Santillán. Entrega de la Copa Canadá y el equipo ganador de la Quebrada. Reciben los premios. Bueno, Romano, un buen día, ¿no? Jugar para la Quebrada en Palermo, primera vez, ganar la Copa Canadá de la República. Programa muy divertido, espectacular, la verdad que muy lindo. ¿Qué significa para vos, un futbolista del interior, poder llegar acá a Palermo? La verdad que la Copa en sí está muy buena, pues le da oportunidad a todos los clubes del interior y por ahí gente que no hace la temporada acá, jugar en estas canchas es impresionante. La verdad que es un programa único. ¿Y en lo personal? En lo personal también, lo mismo, exactamente lo mismo. Bien. Muy lindo. Corrientes no es un lugar tan clásico del polo, ¿no? Vos estás para la Quebrada. ¿Cómo es tu año allá en Corrientes en relación con el polo? Bueno, yo en particular hago la temporada acá, tenemos campo allá y un club, entonces clasificamos por Corrientes. Soy de Corrientes, vivo fuera de temporada allá, pero en las temporadas estoy acá. Pero hay gente, o sea, ya hacemos clasificación todos los años. Y quien no viene está esperando esta copa para venir y poder jugar en estas canchas y hacer todo esto, que vendría a ser la única posibilidad de jugar en estas canchas, y no tenés que hacer temporada acá.
Y más allá de la República y más allá de venir para acá, ¿cómo es el polo en Corrientes? O sea, ¿qué torneos hay? ¿Qué El cosas? polo en Corrientes se hacen varias copas, en el Santa Catalina, como hablamos hoy, se hacen varias copas, una de ellas es la Rodrigo Leconte, que se hace el 25 de mayo, que antes era la Copa La Bandera, y hay polo, ahora se está jugando, arrancaron de vuelta ahora, le están metiendo bastante bola al club. Bien, y vos en lo personal, ¿cómo es tu año polístico y ahora en más cómo Y mi año polístico acá, me traigo los caballos del campo de allá de Corrientes, acá a Pilar, le meto temporada y después nos volvemos a Corrientes, fuera temporada al campo. ¿Afuera nada? Afuera de este año no, nada. ¿Pero has jugado? Me he ido afuera, sí. ¿A qué lugares? A Estados Unidos, a Mayomas. ¿A dónde? Mayomas. ¿Eso dónde es? Al norte de Nueva York. ¿Y qué tipo de polo hay ahí? Y polo bajo, me fui con un amigo, con Ezequiel Subegorre, ahí a darle una mano a él, estar un poco con él, me hizo conocer un poco todo ahí. Como trotamundo del polo. Exactamente, así es. Bueno, Andrés, acabas de ganar en Palermo una final, siempre es una linda sensación. Sí, muy contento, la verdad, por lo bueno. Ganar con amigos es lo más lindo que hay. ¿Qué te une con la quebrada que jugaste la República para el club? Soy muy amigo de Román Iriarte, que pertenece al Club La Quebrada y nos invitó a jugar la República con él. Bien. ¿Y la República cómo la viste este año? Cada vez es más competitiva. No sé si se ha jugado muchas veces antes. No, esta es la primera vez que la juego y la verdad que está demasiado bueno. Es una semana de polo muy intensivo porque son todos partidos día por medio, hasta que descansamos 2 días antes de venir a la final. Y la verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Bien. ¿Cómo es tu vida más allá de la República ligada al polo? ¿Cuántos Crespo hay dando vueltas jugando? Somos 6. Hijo de Félix somos 4, 3 varones y una mujer. Y después está hijo de Pedro, mi tío, que son 2 varones que juegan. Y nada, yo estudio veterinaria y juego al polo. Bien. ¿En qué momento está la carrera de veterinaria? Este año terminamos, si Dios quiere. Vamos a ver. O sea, ese es tu objetivo, unir las dos cosas. Claro, poder terminar de estudiar y taqueando y el polo afuera con los caballos. Claro, claro. ¿Y qué te gusta más? ¿De la carrera? No, entre jugar al polo. No, las dos cosas, poder hacer un mix y poder sobrevivir como se pueda, ¿no? Está bueno porque te contrata un equipo para jugar y tiene el veterinario, claro, para los caballos que rompa yo. Bien, ¿cómo sigue el año más hacia la República? No, y ahora vamos a jugar el Abierto de la Cañada y después nada, a la facultad y a esperar la temporada grande. Hola, soy el Corchito Zabaleta y voy a hacer un chiste para Click Polo. Papá, ¿vos te casaste por civil o te casaste por iglesia? Y el padre le responde, por estúpido. Soy Pandu Crespo y este es mi chiste para Click Polo. Las mujeres son como los dientes, si las cepillas todos los días te duran toda la vida.